Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren en cualquier parte del planeta y principalmente en nuestro país, Ecuador. Es un día muy especial para los técnicos ecuatorianos, pero especial con palabras mayúsculas. Es un reto muy importante el que asumió este grupo de entrenadores de fútbol. Y este proyecto Fútbol Temas y un Café hoy día cumple un objetivo, nuestra cena navideña, la cena de los entrenadores ecuatorianos, aquí en el Rincón La Ronda Restaurant, con este panel de lujo y con un invitado de lujo, el doctor Osvaldo Pacimiño. El tema que vamos a tratar el día de hoy es: ¿las leyes nos favorecen o no? Específicamente a nosotros los entrenadores de fútbol. Es un gusto presentar a cada uno de los panelistas. Profesor Juan Carlos Godoy, bienvenido al programa. Gracias. Bienvenidos a todos y esperamos que este programa sea del agrado de todos y poder expandir un poco más el tema sobre las leyes. Yo creo que por ahora estamos en camino. Una pregunta antes de pasar al profesor Sevilla, al maestro Carlos Sevilla. ¿Cómo ve este empuje, cómo ve este espacio, cómo ve todo lo que los técnicos nacionales, todos estamos trabajando en su mundo? Sí, la verdad que es un paso gigante, es muy importante ya que esto no se había dado en otras ocasiones y creo que vamos por muy buen camino. En su momento pues van a haber dificultades, pero creo que hay que esforzarse y tener valentía para enfrentar un proyecto que de verdad es muy extenso, pero vamos por buen camino. Muchas gracias. Profesor, maestro Carlos Sevilla, ¿cómo está? Bienvenido. Un saludo a todos, Jimmy, Juan Carlos, el doctor Osvaldo Pacimiño, a Carlitos Rosabel y a todos los televidentes. Pues contento, feliz de ver cómo este grupo de entrenadores ecuatorianos cada vez vamos uniéndonos, vamos haciéndonos más fuertes y esperamos que las reuniones sean de este tipo, continuas y que sean, por sobre todas las cosas, efectivas, fructíferas, en beneficio de nuestra clase. Una pregunta, usted con su larga, intensa y exitosa carrera, en todos estos años, ¿pensó que en algún momento íbamos a despertar los técnicos ecuatorianos? Bueno, le veía, digamos, muy difícil, pero de todas maneras, el haber pues organizado estos cursos últimamente son los que nos han despertado, y en eso mucho tienes que ver, Jimmy. No hay que darle al César lo que corresponde. Gracias a ti, este despertar del entrenador ecuatoriano pues ha sido factible. Eso, un aspecto. Y en lo otro, es muy evidente que por parte de la dirigencia del fútbol ecuatoriano ha sido un relegar constante a los entrenadores de fútbol ecuatoriano, aduciendo, digamos, falta de organización, capacitación, y eso vamos a tener nosotros que vencerlo. Y asimismo considero, digamos, que el tercer aspecto, nosotros los entrenadores ecuatorianos tenemos que poner nuestro conocimiento, dar, digamos, nuestras sugerencias a las autoridades de fútbol ecuatoriano, federación, asociaciones y también a los clubes, ¿no? Que cuáles son las razones, los motivos por las cuales nuestra selección últimamente no pudo clasificar. Yo creo que nosotros estamos en plena capacidad de dar nuestros conocimientos, de dar, digamos, nuestras opiniones para que no se vuelva a cometer los errores que se cometieron dentro de nuestro fútbol. Decir que en estas últimas eliminatorias el entrenador ecuatoriano no tiene casi nada que ver en este fracaso, ¿no? Son entrenadores de otras nacionalidades los que, trabajando en el fútbol ecuatoriano, no han sido los que tenían que aportar con jugadores de excelente nivel o de muy buen nivel para que el seleccionador nacional
pueda, digamos, disponer de esos elementos y seguir en ese proceso que se inició muy bien en estas eliminatorias. Los tiempos van a cambiar, pues, maestro. Tenga la plena seguridad que llegará el momento para el técnico ecuatoriano. De eso estoy convencido. Y tenemos que convencernos, todos los que realmente estamos en este proyecto, que estamos en el momento adecuado. Los tiempos de Dios son perfectos y llegó para el técnico ecuatoriano. Doctor, gracias por su presencia. Tenemos una Biblia de la parte de las leyes deportivas, es como siempre lo he catalogado. No he tenido ese gusto desde hace mucho tiempo atrás de conocerlo, pero cada vez que dialogamos nos da unas clasecitas de leyes en derecho y vamos aprendiendo. Bienvenido, doctor. Profesores, los que están en la mesa y los que estoy viendo enfrente mío, me siento muy honrado de estar aquí siendo parte de esta tertulia. Gracias por sus palabras, son muy generosas. Yo lo único que quiero es apoyar este proyecto que usted viene encabezando con algún conocimiento que yo pudiese tener, pero desde la perspectiva siempre de que el fútbol ecuatoriano crezca y los técnicos, los entrenadores ecuatorianos, los profesores ecuatorianos, ahora o desde ahora en adelante, primero tienen que dar un primer paso que yo creo que es sustancial: unirse, porque todos unidos van a ser fuerza. Esa es desde mi perspectiva. En segundo lugar, el técnico de fútbol, el profesor de fútbol, el director técnico en el mundo ahora es tan protagonista como el futbolista. Hace muchos años los técnicos de fútbol no tenían el protagonismo que hoy tienen en el mundo entero. No voy a dar nombres de técnicos mundialmente famosos que todos ustedes saben, pero que hacen en los medios públicos, en la televisión que se dedica al deporte, al fútbol, y en general en los medios del mundo, hacen tanta noticia como los jugadores famosos. Esto quiere decir que el nivel del técnico está a la par y que los clubes ahora contratan buenos futbolistas o magníficos futbolistas y pretenden lo mismo con los técnicos. Entonces, ¿qué cabe? Primero unión, luego capacitación, y en esto usted ha venido liderando. Y yo creo que a nivel nacional, aquí hay maestros sentados a mi lado, y veo al frente, por ejemplo, el maestro profesor Ernesto Guerra, a quien yo le acompañé, no sé si se acordará él, hace tiempos cuando él fue campeón en Guayaquil, en el partido del año, profesor, si usted me recuerda, con Nacional, 91. frente a Barcelona, 91-92, estuvimos juntos. Yo era síndico de Abna y el profesor estuvo ahí, ¿no? Es decir, todo esto, gracias por su invitación, hay que desarrollar, profesor, lo que yo pueda desde el aspecto legal ayudar, lo haré, pero bajo los principios estos que creo que ustedes también lo deben meditar, que es unión y capacitación. Doctor, gracias. Y bueno, es una cena muy formal, pero a la vez informal, darle la bienvenida a un maestro, un hombre que le ha dado tanto al fútbol y que nos honra con su presencia, profesor Ernesto Guerra. Es una satisfacción saber que está acá con nosotros. Como le digo siempre a usted, y lo hago público, no nos abandone, que usted es hoy por hoy nuestro referente en la actualidad y lo necesitamos. Lo mismo le digo ahora a usted, profesor Ernesto Guerra. Estas luces, porque ustedes son nuestra luz, ustedes son nuestro horizonte, nuestro presente, en quienes nosotros nos vamos a respaldar. Los necesitamos. Si hoy dejamos caer todo lo que se ha avanzado, que no ha sido nada fácil, luego nos vamos a lamentar. Bienvenido, compañero y amigo de años, Carlos Eduardo Gorosabel Vinces. Usted sabe de esto, pues compartimos casi 2 años en Puerto Viejo, en Manaví, tratando de impulsar la asociación de entrenadores y tengo una anécdota que no es el momento, a lo mejor no es el momento, ¿no? Pero en una asamblea, algo parecido así, estaban varios compañeros, así mismo referentes del fútbol manavita, y entre ellos se comentaban que estos están locos, quieren hacer un programa de televisión. Y bueno, esos locos tuvimos 2 años y más.
perseveramos, se promocionó, es la palabra, al técnico manabita. Hoy Dios nos da esta bendición de poderlo hacer a nivel nacional. Bienvenido, Carlitos. Bueno, Jimmy, muchas gracias, muy amable. Un saludo cordial desde Manabí, los compañeros que nos acompañan en el panel y a los compañeros presentes. Un saludo muy especial a mi ex entrenador, el señor Ernesto Guerra, a quien tuve el honor y la satisfacción de tenerlo pues, en el 83 en la selección del Ecuador. Y pues uno de los grandes maestros del fútbol. Jugaba? ¿Sí era titular? ¿Mande? Sí era titular. A veces se confundía porque me decía, canto, me decía. No, pero era de broma que lo decía. Pero bueno, en todo caso, grandes recuerdos, y es lo que nos permite agradecerle a Dios que nos mantenga, a pesar de los 60 años que ya pasamos, estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos brillantes, como ya lo dijeron los compañeros, del resurgimiento, de ese despertar del entrenador ecuatoriano. Porque verdaderamente, cuando yo inicié a los 17 años en la Universidad Católica de Quito, me encontré con grandes jugadores, pero asimismo con grandes personas. Creo que marcaron mi inicio dentro de la madurez emocional de mi persona, y eso me ha permitido poderla mantener dentro de esta trayectoria. Indudablemente, pues he tratado siempre desde esa época de luchar y de siempre hablar bien del jugador ecuatoriano. En primer lugar, cuando fui jugador, aprendí a que el jugador tiene que luchar para que lo entiendan, para que lo respeten, pero dentro de una disciplina, demostrando una buena imagen, y eso es fundamental en el jugador ecuatoriano. Siempre escuchábamos términos bastante peyorativos refiriéndose al jugador ecuatoriano, y esa fue siempre una lucha. Yo decía, no, el jugador ecuatoriano es un señor, es un profesional, tenemos que luchar para que nos miren así. Y lógicamente ahora, pues, dentro del plano como entrenador de fútbol, pues, siendo parte de esta organización, de este gremio, y ahora dentro de este grupo que verdaderamente, pues, estamos muy satisfechos y muy contentos por lo que se viene realizando, y felicitarlo a usted, Jimmy, porque le dije en algún momento y se lo vuelvo a repetir ahora, usted no está aquí por cosas del destino, usted está aquí porque un ser superior lo tocó para que sea quien lidere esto que hoy estamos todos, lo que estamos conscientes de lo que queremos, de esos objetivos que queremos lograr y conseguir, ya estamos en ese espacio. Gracias a usted y a la decisión de los compañeros, que con esa convicción, con esa mentalidad, con esa dimensión que tienen del conocimiento de lo que son las estrategias de esta disciplina, de este deporte maravilloso, están aquí acompañándonos. Esperamos, como usted ya lo dijo al inicio, que continuemos todos juntos, porque, como lo dijo el doctor, es la única manera de que seamos fuertes y que en algún momento logremos que se nos respete. Gracias por sus palabras. Solo recordarle que esto es de todos, y para poder lograr lo que anhelamos tenemos que estar unidos. Doctor, ahora sí, la mesa servida. Vamos a extraerle, a exprimirlo, si es la palabra. Empecemos con este tema y ahí debatimos todos, compañeros. Yo le hago una pregunta, doctor. Si hoy el club Carlos Grosabel me vota y me dice, señor Parrales, váyase y vaya, cobra al ecuatoriano, o como pueda, doctor, ¿qué hago? Voy a empezar por la primera parte, eso de la mesa servida, ahora está de moda, ¿no? ¿Sí? hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, profesor, gracias otra vez por la invitación. Mire, la situación, este momento, que viene de décadas, para los futbolistas un tiempo fue y no ha dejado de ser. Pero para el técnico la situación es muchísimo más grave, porque el técnico está en el absoluto desamparo. ¿Sí? A partir de que lo que decía Carlos, mi querido amigo, él y yo compartimos alguna vez un tema, después de que él logró un campeonato para, y lo tengo que decir porque es un tema profesional y ya se resolvió, para alguna institución, tuvimos que litigar algún tiempo para que a él se reconozcan sus derechos, ¿no? Después de que él, 40 años y más, esa institución no había logrado un cambio. Esto da la medida de ¿qué? De que el director técnico, el profesor, el maestro ecuatoriano de fútbol, el que se dedica en cualquier nivel, sea profesional y de allí para abajo,
está en el absoluto desamparo, pero por varias razones. Primero, porque no existe efectivamente la decisión política, y aquí toco al Estado ecuatoriano, de asumir el Estado ecuatoriano la normativa correspondiente que defienda a este tipo de profesional. En otros países del mundo hay normas, hay leyes que defienden, en algunos casos y particularmente al entrenador de fútbol profesional, pero hay otras leyes que defienden a los entrenadores deportivos en un marco más genérico, y los entrenadores deportivos dependiendo de la actividad, y los entrenadores deportivos agremiados que tiene para mí dos vías. Primero, la agremiación pura, que es la de, en este caso sería de los técnicos de fútbol, y por otro lado, algo que sí yo he recomendado y recomendé para los futbolistas alguna vez y estuvo a punto de hacerse, que es que la agrupación colectiva, ¿sí? Esto desde el punto laboral, desde el punto de vista laboral. Es decir, que los entrenadores de fútbol, desde mi punto de vista, tendrían que lograr colectivizarse para que a partir de un contrato, de una contratación colectiva, se logre, por ejemplo, el que se establezcan remuneraciones mínimas y de allí para arriba, que a través de la colectivización no terminen los campeonatos sin que se pague a los entrenadores, o los clubes que deban, por los contratos colectivos que se firmen, no puedan iniciar los campeonatos si no han pagado a los entrenadores. La misma receta que recomendé yo para los futbolistas, y en otros países funciona en Uruguay, funciona en Argentina. Aquí la conocen, lo que pasa es que... Claro, pero aquí, hace. a ver, aquí, ¿de quién depende? Depende primero de los interesados, o sea, de ustedes mismos. Y después de que ustedes también busquen ser interlocutores ante las autoridades del fútbol. Las autoridades del fútbol se reúnen y tengo en los clubes amigos personales y eso no obsta para que yo diga lo que vengo diciendo, como decía, de los futbolistas desde hace más de 14 años. Los futbolistas y los entrenadores de fútbol, inicié mi intervención diciendo eso, son hoy protagonistas esenciales. ¿Cómo es posible que en los congresos de fútbol no tengan un espacio de opinión, al menos? Una pregunta, ¿legalmente eso se puede dar? A ver, a eso voy. Digo, ¿cómo es posible que no tengan un espacio de opinión, al menos, sino derecho a voz y voto? Actores del deporte, tales como los futbolistas, los entrenadores de fútbol y los árbitros. Porque sin estos tres estamentos tampoco habría fútbol, ¿no es cierto? No solo los dirigentes son, evidentemente, parte importante, pero el Congreso de Fútbol debe abarcar a estos otros estamentos que he mencionado. ¿Por qué? Porque el Congreso de Fútbol legisla por y para ellos, ¿no es cierto? La reglamentación futbolística que se hace cada enero en el fútbol ecuatoriano tiene que ver con los futbolistas, los árbitros, los entrenadores, los clubes, y todos de alguna manera están siendo tocados por estos reglamentos o por esas normas, y solamente los dirigentes tienen voz y voto, y solamente los dirigentes tienen opinión, cuando los futbolistas no la tienen y tampoco la tienen ustedes, y ustedes sí están sujetos, son parte de esa normativa. Cuando alguno de ustedes comete alguna infracción en el campo de juego, es sancionado por esa normativa. Y vamos más allá, hay normativas en el fútbol que desde mi criterio inclusive van en contra de la propia Constitución, cuando la Constitución dice que todos tenemos libertad de expresión, y en el fútbol dicen que los futbolistas no pueden hablar, que los técnicos no pueden hablar, que primero tienen que hablar ante o los árbitros no pueden hablar. O sea, son cosas que están directamente contra el derecho público del Ecuador. Entonces, ante la pregunta suya, pero cabe que me extienda para que todos veamos cuál es el panorama, yo creo que hay un desamparo. Hoy mismo hay varios casos, yo conozco de varios casos de entrenadores de fútbol despedidos de su trabajo bajo circunstancias que legalmente son raras. Un compañero nuestro, profesor Marco Zapata, y aprovecho la oportunidad, compañeros, pueden hacer, la idea es compartir criterios con el doctor y
con mi pregunta. Pues, quería decir, hay varios casos, yo los conozco, en que han sido despedidos de distintas instituciones, y digo despedidos, ¿por qué? Porque si hay alguna relación laboral estable en el fútbol, una relación de dependencia estable en el fútbol, es la del director técnico. Pues. No se pueden contratar de directores técnicos por horas para que dirijan 24 horas al día, viajen, estén con los clubes, se concentren y se contraten directores técnicos para que facturen luego por horas, cuando la relación de dependencia está absolutamente marcada, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué se da? Están bajo la relación directa de recibir órdenes, bajo un horario, bajo una remuneración permanente, y se configura la relación de dependencia. Por tanto, en el momento de deshacer, o cuando el patrono quiere deshacer, dice, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, te vas, y como me has venido facturando, simplemente no tienes derecho a ningún tipo de indemnización, hasta aquí llegaste, no te he pagado los beneficios legales, no te he asegurado al IES, y gracias, que te vaya bien. Bueno, este tipo de cosas vienen pasando, ¿por qué? Porque, primero, ahora voy a hablar, no en contra, pero sí hacer un llamado de atención. Los futbolistas, los árbitros y los directores técnicos tampoco han querido empaparse de sus propios derechos, ¿sí? No han querido leer de sus propios derechos. Y yo soy un profesor de Derecho, de Introducción al Derecho en las universidades. Acabo de publicar un libro, no es que me haga propaganda, pero si quieren también. Acabo de publicar un libro de Introducción al Derecho en el que están estas bases, en el que están las bases de cuáles son los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos derechos, todos, frente al Estado, frente a nuestros patronos, frente a nuestros empleadores, y en el caso del fútbol es muy particular. Miren, y aquí hay gente que le ha pasado, que los clubes les dicen, hasta aquí llegaste, cóbrame como puedas, demándame si quieres demandarme, y cuidado con ir a los medios de comunicación a contar esto que yo les digo. No voy a dar nombres, pero esto que yo les digo me ha contado a mí un técnico ecuatoriano hace pocos días, que así se le ha tratado, y es más, le escuché en la radio decir esto que yo digo. No voy a dar el nombre por protegerle a él. Entonces, esto no puede ser. Pero ¿por qué pasa? Porque también ustedes, en el momento de firmar los contratos, no saben cuándo les hacen contratos, o simplemente les llaman y les dicen, vas a trabajar de aquí de ahora en adelante, y no hay contrato. ¿Y qué cree el dirigente, el mal dirigente? Que cuando no hay contrato le quita derechos de posible reclamo al entrenador. No es así, porque es perfectamente posible hacer reclamos aunque no hubiese contrato, ¿no? Y es más, es un agravante, eso ya es un síntoma de mala fe. Por todo esto, no hay amparos, hay que siempre recurrir a los jueces. Y ahora, esa es otra cosa que también yo tengo que hacer un llamado de atención. Señores que nos escuchan, técnicos aquí presentes, futbolistas y árbitros, es derecho de todos los ciudadanos de este país que cuando se sienta que algo le ha afectado en un tema laboral, ir a los jueces directamente y no tener que pasar por el estamento deportivo, en este caso por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, para demandar. No, hay que demandar lo que se cree que hay que demandar, hay que ir al abogado y demandar los derechos que se tenga que demandar. No hay que pasar, hay que olvidarse de una mentira que se repitió en el fútbol por los últimos 20 años, que si se va hacia los jueces o si se recurre al Estado, la FIFA le quita al Ecuador el fútbol. Falso, de falsedad absoluta, tan falso que hoy estamos viendo cómo cuando el Estado ha intervenido, por circunstancias que no voy a mencionar porque todos sabemos, el Estado ha intervenido a tal nivel que en el mundo mismo la FIFA ha tenido que enfrentarse a la ley de los estados y dirigentes han tenido que enfrentarse a la ley de los estados. De manera que no es que ni la federación ni la FIFA, cuando haya que intervenir el Estado, tiene que intervenir el Estado y no hay otra salida. Muy claro, doctor. Agradeciendo a Rincón La Ronda Restaurant por brindarnos este espacio y este momento agradable con todos los compañeros entrenadores.
De igual manera a Producciones Burrasca, ¿no? Con un excelente trabajo que hace en la parte de televisión y que nos da el espacio y esta ventana. Producción nos dice que nos vamos a comerciales, vamos a un corte y regresamos enseguida ya con las preguntas de los compañeros. ¿Deseas alcanzar tu sueño de ser futbolista? ¿Quieres fomentar la práctica del deporte en tus hijos? Academia de Fútbol JPA. Historias que empiezan y crecen cada día, con práctica, esfuerzo, constancia, nutrición y trabajo en equipo. Proyecto integral, metodología y disciplina para ser un futbolista profesional. Entrenadores capacitados con licencia A. Nuestras puertas están abiertas. Infórmate 098-7297-972. Encuéntranos en Facebook como Academia de Fútbol JPA. Recuerda, nuestras escuelas están al sur de Quito y en Pedernales Maraví. Academia de Fútbol JPA. Regresamos, ahora con la presencia de un referente, un maestro del fútbol nacional. Tanta historia y tanto bagaje, ¿no? Tanto que contar que si lo hacemos nos quedamos hasta pasado mañana. Pagamos las horas extras. Pagamos las horas extras. No me quiero olvidar, hay una petición de todos los compañeros de que el aguinaldo económico que se le iba a dar al licenciado Juan Leo Reyes se lo acaban de quitar. O sea, es petición, señor licenciado Juan Leo Reyes, de todo el grupo de compañeros. Ahora sí, maestro, bienvenido, muchísimas gracias. Nos honra con su presencia. Ante todo, quiero que me disculpen el protocolo para no nombrarle a todos, pero el saludo a la mesa directriz, mi sorpresa extraordinaria de este paso que en algún momento lo hicimos con el propósito de dignificar al técnico, al preparador físico, al entrenador. Y lamentablemente el transcurso del tiempo me da para comenzar con una idea, aplaudir todas las perspectivas, las intenciones y los deseos que encaminado con este entusiasmo, con esta capacidad, creo que van a tener gran éxito, que esto es lo que más aspiramos. Aquí en el Ecuador necesitamos una federación, una asociación de entrenadores, de preparadores físicos, de directores técnicos que hagan respetar su país, que hagan respetar no solo el derecho, sino la necesidad de un entendimiento de dirigentes, autoridades del Estado, de poderes regionales, provinciales, para poder encontrar una química que de hecho, por haber nacido en este país, se tiene que alcanzar mejores éxitos, porque se lo hace no solo con la capacidad, no solo con la entrega, no solo con el conocimiento, sino con el cariño a este país. Palabras, la verdad, muy sentidas. Tantas preguntas que quisiera hacerle, ¿no? Por la premura del tiempo. Arrancamos con Carlitos. ¿Qué pregunta le tendría a usted al doctor? Yo sí quisiera preguntarle al doctor, porque unos días atrás, o un par de meses, conversaba con un compañero de fútbol de mi época, y ellos están ahora tramitando, digamos, el tema de lo que tenía que pagar las instituciones de fútbol en su momento para que ellos mantengan su seguro, cosa que en esa época nunca se lo hizo. Entonces ellos están ahora luchando por alcanzar de que esa institución de aquel año en el equipo que jugó pueda cancelar ese rublo, para que ellos puedan mantener la aspiración de que los 10, 12 o 15 años que jugaron se los puedan sumar y ellos puedan alcanzar una jubilación. ¿Hasta qué punto eso se lo puede lograr? ¿De qué manera? Porque en realidad yo en Puerto Viejo, con el compañero que les digo, que jugó en la Liga de Puerto Viejo, y he ido al IES, al Seguro Social, bueno, y me han tenido ya tengo como 2 meses y no me dan una respuesta certera. Voy a ir la próxima semana y creo que ya han sacado una serie de requisitos, como tratando de desviar el tema o de que se haga imposible para quien lo está solicitando, y de esa manera pues mantener a este
compañero, no sé si está en su cabal derecho, es la pregunta para el doctor, de que pueda seguir en esa lucha de conseguir esos rubros de aseguramiento. Doctor, ¿ese milagro se podrá hacer realidad? A ver, yo no sería bueno que conteste temas puntuales, porque a lo mejor más allá de hacer un beneficio puede hacer un daño a los interesados. Lo que sí yo creo es que tenemos que tener claro lo siguiente. En derecho y en los derechos existen tiempos, ¿sí? Tiempos. La ley dispone tiempos para ejercer los derechos, y después de que los tiempos han pasado, también la ley asume que quien no los ejerce a tiempo los pierde, ¿sí? O sea, ya ha pasado el tiempo. Por eso digo, no voy a contestar individualmente, pero la ley marca tiempos para que podamos ejercer derechos, y si no los hemos ejercido, la ley entiende que no los queremos ejercer, porque son, en los temas de derecho privado, las cosas son así. Si yo quiero ejercer el derecho de cobrar una deuda a alguien, es mi derecho cobrarlas. No es lo mismo que en el derecho público, donde el derecho público interviene el Estado directamente y actúa de oficio cuando es necesario. Pero en los temas de derecho privado y en asuntos de carácter laboral, los derechos laborales se tienen que ejercer a tiempo. ¿Para qué? Para que se pueda por la vía administrativa reclamar, o se pueda por la vía judicial reclamar. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que a veces, doctor, ni siquiera los contratos los vemos ni pasar. Es que ahí vamos a lo que le decía el profesor. Esto que yo estoy diciendo ahora, yo quisiera que mañana usted, que es un capacitador, y las personas que están aquí tienen enorme experiencia y cultura, y han pasado por clubes y quizá han pasado por vicisitudes como estas, y hay jóvenes entrenadores que no están al día en estas cosas. Yo creo que se debe hacer una capacitación para tener un gran grupo de asistentes a los que podamos nosotros decirles: miren, estos derechos son los de ustedes. ¿A partir de qué? De que la Constitución proclama estos derechos para todos los ciudadanos, y que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, son intangibles, pero también tienen un tiempo, ¿sí? No son por toda la vida, ¿sí? El derecho a la seguridad social está proclamado. Hoy inclusive se pueden cometer hasta delitos si no se asegura a las personas, pero de una u otra manera los derechos tienen un tiempo. Profesor Carlos Sevilla, ¿cuántos Problemas. aportes al seguro le están debiendo los clubes? ¿O los cobró todos? Bueno, quiero manifestarles que durante todos los años, como entrenador de fútbol, primero como jugador de fútbol y como entrenador de fútbol, nunca estuve afiliado, a pesar de que hubieron clubes, ¿no?, instituciones que nos descontaron el porcentaje para pagar al seguro social, para pagar el impuesto a la renta, etcétera. Una pena, ¿no? Últimamente ya esta situación se está reglamentando, pero es necesario reclamar, como decía Carlitos Gorosabel, hay que reclamarlo antes de que fenezca el tiempo, si es que es posible, en buena hora, ¿no? Pero ha sido un problema, esta situación muy serio, no ha habido la responsabilidad, y la verdad es una situación que nos dice claramente cómo nos tienen de desprotegidos a nivel de leyes, a nivel de instituciones. Y comienzo, doctor, y aquí nos va a tener que darnos luces. A ver, a los entrenadores y preparadores físicos a nivel de todos los estamentos, hoy escuelas de fútbol, divisiones menores, preparadores físicos, ¿no?, de colegial, del barrial, de profesional, necesitamos nosotros ante qué organismo acercarnos para que nos tomen en cuenta, nos consideren como entrenadores, porque no tenemos nosotros ni actualmente dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol un
organismo que nos defienda, porque nosotros, si queremos hacer un reclamo, tenemos que hacerle a través de la agremiación de los señores futbolistas, pero ahí no habla de los entrenadores. Entonces necesitamos nosotros que estemos plenamente identificados. Con pena tengo que decirle a la opinión pública que la Asamblea hoy Nacional no tiene una comisión de deportes. Qué pena, no tiene una comisión de deportes, es decir, al deporte en el Ecuador no se lo considera como algo importante. Para mí, el deporte, el fútbol, ¿no? Y los atletas a nivel individual han sido los que han realizado una mejor labor que los cónsules, que los embajadores en determinados países del mundo. Como es lógico, habrá sus excepciones en los consulados, en los embajadores, ¿no? Que tienen su carrera, pero yo considero que el deporte, ¿no? Es el que ha unido al Ecuador, es el que ha dado, digamos, lustre y nombre a nivel internacional, y no constamos nosotros en una comisión en la Asamblea Nacional actualmente. Se habla de una ley del deporte en el Ministerio de Deporte, y a los señores entrenadores no nos toman en consideración, no nos toman en cuenta. Está en camino, ¿no? La ley del deporte, la ley del deporte del entrenador, para luego ir con... A ver, si me permite, después para que... No, entonces yo hablaba de la Asamblea, hablo del Ministerio de Deporte, ¿no? Y el otro organismo, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tampoco nos toman en consideración para nuestros reclamos. Pero para sancionarnos, ahí nos tienen bien clarito el director técnico, ¿no? Inclusive hasta con determinadas dedicatorias, ¿no? Justamente para esto, para no hacerle vivir, no hacerle sentir, o no dejarle vivir al entrenador al borde del campo de juego, compartir sus emociones que tiene, sean estas positivas, negativas, etcétera, etcétera. Hoy lo que sí se regula es que no hable, que no grite, que no haga gestos, digamos, en contra de las decisiones que tome el árbitro. Cuando el fútbol lo hacemos, ¿no? Lo hacemos y tenemos que andar de la mano, los señores árbitros, los entrenadores, los jugadores, el hincha, la prensa especializada, los señores dirigentes, a todo nivel. Tenemos que estar bien claros en cuál es la labor que nosotros debemos desempeñar. Entonces mi pregunta es, Osvaldito, ¿dónde nosotros tenemos que llegar para que nos reconozcan como entrenador de fútbol y a nuestra asociación, ¿no? Que también le comentaba, nos ha hecho daño porque aquí nos nombran asociaciones, ¿no? Asociación de Fútbol de Pichincha, ARNA, Federación Ecuatoriana de Fútbol, pongo el ejemplo, ¿no? Asociación de Entrenadores de Fútbol de Pichincha, ¿no? Federación de Entrenadores a nivel nacional. Eso a nosotros, y hoy les escucho a los señores dirigentes decir que las asociaciones, ¿para qué sirven? ¿No? Que tienen que afiliarse los clubes directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A nosotros, como entrenadores de fútbol, no nos favorece pertenecer a una federación. Deberíamos pertenecer todos a una asociación de entrenadores de fútbol a nivel nacional. Entonces, todos estamos agrupados en esa asociación, y ahí creo que vamos nosotros a hacernos fuertes y no vamos a tener este inconveniente de que el entrenador de la provincia X, de la provincia de Toto, no ha pagado sus emolumentos a la asociación provincial y en la nacional no le reconoce. Entonces, la premura del tiempo, doctor, y para darle paso a Juan Carlos para que nos pueda... Sí, gran parte de lo que Carlos ha dicho yo ya he mencionado en mis intervenciones anteriores. Pero ante la pregunta, ¿no existe una ley? No existe una ley, no, para nada. Hay que crear la ley, sea para entrenadores de fútbol o la ley de entrenadores deportivos, o buscar la agremiación colectiva o crear un estatuto que ampare a los entrenadores deportivos, en este caso, claro, y preparadores físicos de fútbol. Es decir, todo esto que yo acabo de mencionar existe en un universo legal
en varios países, se puede optar por cualquiera de las opciones, pero lo que hay que hacer es ya. ¿Y cómo se hace? Unidos. Porque si los entrenadores y preparadores físicos están separados y cada cual por razones de interpretación diferente, de buscar el mismo objetivo por interpretación diferente, están separados, no van a ir a ninguna parte. De la división se aprovechan los otros, ¿verdad? Donde están divididos, divide para reinar. Esa es una máxima que se utiliza permanentemente. Entonces, yo creo que hay que buscar hacer un proyecto de ley que hable de los entrenadores de fútbol específicamente, o de los entrenadores deportivos y preparadores físicos y las distintas categorías que sí existen. Uno. Pero me parece que es más fácil todavía el tema de la colectivización. Y el tema de la colectivización envuelve que todas las voluntades que pueden ser convocadas por la ANEFE, creo que la ANEFE, y que la ANEFE sea el interlocutor con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los clubes, y que diga, bueno, los entrenadores hemos decidido colectivizarnos y a partir de aquí en adelante nosotros vamos a ir al Ministerio del Trabajo, buscar la colectivización, y de ahí sí, entonces vamos a hacer cada año un contrato colectivo que nos enfrente a los clubes, y ahí ya tenemos un avance, ya tenemos de dónde defendernos. ¿Por qué? Como dije antes, si los clubes inician el año o terminan el año debiendo, por ejemplo, no pueden iniciar si no han pagado, y están más protegidos. Porque todos sabemos que los contratos colectivos son especiales y en eso se pueden poner normas que protejan a los gremios y a los trabajadores. Los entrenadores de fútbol son trabajadores, no lo olviden. Son trabajadores, en cualquier nivel son trabajadores. Eso de que venga y usted firme facturas, camuflando contratos, disfrazando contratos, a la larga, a los jueces ese tema no les importa, porque el membrete del contrato no hace el contrato. Lo que hace el contrato es el contenido del contrato y cómo se desenvolvió el contrato. De verdad, doctor, que tenemos para hablar mucho. Es el tiempo en televisión el que nos consume. Profesor. Sí, gracias. Doctor, pregunta para usted. Nosotros hoy en día vivimos una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque el dirigente de fútbol está siempre preocupado del después, de la demanda, ¿sí? Y mucho más allá del escándalo. ¿Usted cree que le interesa? ¿De verdad? Más allá de que les interese, lo que les importa es callarnos, tenernos como nos han tenido hasta ahora, sumisos. Pero mi pregunta va, ¿cómo nosotros como entrenadores, si aún no tenemos un espacio totalmente abierto para poder dirigir, en este momento nosotros, cuál es el paso a seguir o qué estrategia debemos tomar para poder tener el espacio y en su momento no llegar a tener una confrontación con el dirigente de fútbol para que llegue a ser un escándalo como lo que sucedió con el compañero último que tuvo problemas? Y a Dios gracias tuve la oportunidad de dialogar con los dirigentes del club y manifestaron algo que para mi forma de ver tiene validez. Ellos dijeron, nosotros incumplimos porque el trabajo del entrenador no fue suficiente. Sí, estábamos inconformes con el trabajo, pero a su vez teníamos un contrato extenso. ¿Quién le da la patente a ellos para poder hablar de, voy a ser muy directo? Perdónenme lo que voy a decir porque hay que dirigentes que hay que sacárseles el sombrero, pero ¿quién les da la patente a estos dirigentes irresponsables de poder señalar a un profesional de un área que no conocen? Perdónenme, pero es la verdad. Yo quiero ya, por la premura del tiempo... Permítame, profesor, un apunte. Sí. Lo que acaba de decir el profesor es importante. Si no existe la ley, existe el Código del Trabajo ahora, gente. Y son trabajadores, y lo que hay es que acudir al Código del Trabajo y a sus normas ¿para qué? Para que a través del Código del Trabajo los jueces de trabajo se presenten las demandas por incumplimiento de contrato. No importa si el contrato a la larga está escrito o no, eso ya déjenos a los abogados. Pero lo que sí yo le puedo decir claramente es que, uno, nadie puede callar a nadie. Peor el empleador al trabajador. No puede admitirse sumisión ninguna, de ninguna especie. Como dice ¿no el jefe Juan Carlos. Para nada, pasado, ¿no? Sumisión ninguna. Por tanto tiempo. Miren, en el caso de los futbolistas se usaba mucho
ese membrete del que tiene actuaciones que no exactamente se decía por bajo rendimiento. Le separaban a los futbolistas por bajo rendimiento. ¿Y quién calificaba el bajo rendimiento? ¿Sí? ¿Qué es el bajo rendimiento? La FIFA desconoció tal calificación. No existe el bajo rendimiento para separar a un futbolista de un club. Existen otras causales. Y en el peor de los casos puede ser, mira, ya no quiero que usted trabaje aquí, se va, le hago la liquidación o le despido. Y si despido, asumo las consecuencias del despido. Pero el bajo rendimiento para los entrenadores tampoco funciona. Pero háganse ustedes mismos la pregunta, por favor, porque ustedes son las víctimas primeras. Cuando el club no ha ganado 4 o 5 partidos, estamos acostumbrados en el medio, y esto es porque así se ha mal acostumbrado a la opinión pública, a los comunicadores y a los propios profesionales, y ustedes lo han venido aceptando como normal. La primera cabeza que rueda, esto veo yo y escucho en los medios de comunicación permanentemente, la primera cabeza que rueda, como que fuera legítimo y legal, es la del técnico. Un momentito, señor. Si usted quiere separar al técnico, tiene que decirle al técnico, a ver, vamos a convenir en que usted se va. Y si se va, el técnico tiene que decir, me voy bajo estas condiciones. Usted va a romper mi contrato, pero ¿cuánto me va a dar? Y busquemos un acuerdo. No es que la primera cabeza que rueda. Miren, acabamos de tener un caso en un club que tuvo 6 meses a un técnico extranjero, ¿no es cierto?, que no dio resultados, eso, desde el punto de vista técnico, y lo mantuvo. Y ahora que yo sepa, ese técnico está reclamando sus derechos. Entonces, toco esto para que se rompan estos mitos que el profesor ha dicho que no son admisibles desde el punto de vista legal. Listo, doctor. Bueno, ahora sí vamos con el profe y luego ya la despedida porque estamos con el tiempo. Profe, yo le hago una pregunta. No, todavía no. Queremos saber, yo tanto que usted escuché, yo le hago una pregunta. En su época, cuando usted inició, ¿fue peor o las cosas eran distintas? En realidad Ahí se pagaba. En realidad yo me encuentro acá con una diferencia seguramente. Ya. Soy un hombre ya grande de 83 años, he vivido las épocas terribles del regionalismo, he vivido las épocas del amateurismo, donde el aspecto deportivo, donde compone el dirigente, autoridades, jugadores, cuerpo técnico, prensa, vivían cada cual por su lado. Pero de esa época amateur saco la mejor conclusión, que los equipos hicieron con una mentalidad, con una generosidad de amigos, de barrio, de cantón, de provincia, con los cuales... Había sentido de pertenencia, cariño, amor. Como la palabra dice, amateur, el dinero no nos interesaba. Lo máximo que daban los dirigentes en ese tiempo podía ser el pantalón, las medias y la camiseta. Y tal vez en alguna oportunidad un par de zapatos. Lo demás, como éramos estudiantes, hijos de familia, manteníamos nuestros implementos para estar en las mejores condiciones. Esos campeonatos fueron inolvidables. Hay un equipo que lamentablemente no debía estar, ahora ya ha subido, que era Aucas, un equipo que en el campo amateur se coronó 5 años campeón, se llevó la afición, hubo una Argentina, una España, una liga deportiva universitaria, un gladiador, un Sacramento, y era un fútbol extraordinario, un fútbol sentimental, puede ser. Técnicamente era la condición de quien ejercía la dirección técnica, era preparador físico, entrenador y director técnico. No había lo que hay hoy día, el especialista para arqueros, especialista para zagueros, delanteros, no hay. Y esas condiciones fueron cambiando con el profesionalismo. En ese tiempo el profesionalismo llegó a ser APNA en 1954 y se puso una base de 400 sucres mensuales, una base de 400 sucres, de los cuales se podía cobrar 4 o 5 meses, porque a veces las taquillas no daban, pero no había las huelgas, no había nada, había una especie de entendimiento. Vino el campo profesional
Y en el campo profesional se hicieron bastante bien las cosas. AMNA tomó el campo profesional como una asociación de los equipos de Pichincha, entonces se manejaba como una asociación, y eso es lo formidable, la familia. Cada vez que el profesionalismo ha ido aumentando, ha habido la patente del regionalismo, el interés individual de cada club. Entonces ha venido ya a distorsionarse. A veces se cree que solo el aspecto económico es el que puede hacer campeón. Y en algunas oportunidades sí, pero ha habido otras más dolosas, que por debajo de la mesa se han hecho tapetazos y se han cambiado campeonatos, se les ha estafado los campeonatos. Yo soy un tipo que he vivido estas transformaciones. Y hoy día, para no alargarme un poco, y hoy día lo que veo positivo es este encaminamiento. Yo quiero felicitarme. Yo entiendo que el interés es robustecer la dignidad del director técnico, entrenador, preparador físico. Esa palabra, así como dignidad. se tiene que defender la dignidad del médico, del abogado, así como dignifican la cuestión de los dirigentes. Uno de los primeros aspectos, cuando fui presidente de la fundación de los entrenadores capitalinos y después de nacionales, lo primero que quisimos conseguir fue tener un delegado de los entrenadores, directores técnicos en la Federación Ecuatoriana. Pues, si tiene todo el mundo derecho para participar, ¿quién no va a ser un elemento indispensable? No cada vez que hay un escándalo, una necesidad, se hace el escándalo y se busca la cabeza de turco. La otra cosa que me congratula, vuelvo a repetir, es esta unión. Esta unión tiene que ser reglamentos y estatutos. Nosotros fuimos los primeros que aprobamos estatutos y reglamentos. ¿Sabe dónde se rompió el asunto? En el escalafón. Puede ser que a lo mejor estaba nominado como el número 1, pero el número 2 había, con mucho derecho, había mucha gente y no hubo necesidad de separarme, porque yo no creía que tampoco me lo den. Me separé de la asociación de entrenadores y pasaron tantas cosas lamentables, había mucho entusiasmo, pero no había jerarquía, no había una persona en la Federación Ecuatoriana que les hagan respetar. ¿Para qué? Acabo de oír al doctor que es una parte esencialísima. Un contrato para un extranjero no puede ser diferente para un nacional, no puede ser. A veces se puede comprometer, yo no sé por qué en ese carácter del nacional no se ha parado fuerte, no ha exigido sus derechos. Y entonces yo dado que un equipo esté en la lona, tiran la boya, Julano tal, venga, y acepta, y después de 2 partidos lo votan. Pero ¿qué le han hecho a ese técnico? Le han basureado. Y en esas condiciones, lo que dice el doctor, hay necesidad hoy día, con las perspectivas que ustedes tienen, una reglamentación que sea legalmente, que sea considerada en el país y por lo tanto en la Federación Ecuatoriana. Ahí tiene que radicar un delegado, un personero de los directores técnicos, de los entrenadores, de los preparadores físicos, para poner su voz, para tener como hacen los árbitros. Eso no es así. Y han ganado mucho espacio. Eso le quería manifestar por el entusiasmo que tienen ustedes, que se unan. Unidos pueden hacer todo lo humanamente posible y conseguir todos los derechos que el técnico, el preparador físico y el entrenador tienen. Profe, yo quiero agradecerle, deme su mano. De verdad, agradecerle, gracias profesor por su presencia, es muy, muy, muy estimulante para nosotros. Ya en la parte final, la despedida. Muy corto, por favor. Solamente felicitar a todos los compañeros que están presentes, que estamos en el grupo, que estamos en esta lucha, a los que no han podido venir también, y que sigamos juntos y siempre de la mano de personas conocedoras como el doctor, que nos siga acompañando por la orientación en la parte legal, en la parte jurídica. Listo. Y de los grandes maestros referentes también. Sí, por favor, doctor, lo más breve Muchas posible gracias, para que se despidan. Muchas gracias por la invitación, cuentan conmigo, yo se lo he dicho a usted, en lo que yo pueda servirles personalmente, profesionalmente, institucionalmente. Gracias. A usted, doctor. Profesor. Jimmy, decirle
que necesitamos nosotros, entrenadores, que pertenezcan a la asociación, pero que sean activos, no aquellos, digamos, que solamente sumen. Necesitamos gente que venga con sus ideas, que venga a aportar, que digamos, nos oriente, nos guíe, con la finalidad de tener mejores luces y de esa manera avanzar más rápido. Listo, profesor. ¿Profe? Sí, profe, felicitarlo. La verdad es una labor bastante ardua y bueno, creo que todos estamos unidos, vamos a ir mejorando y siempre respaldando. Sí, bueno, yo quiero hacer algo a lo mejor inusual antes de despedirme. Quiero que todos les brindemos un aplauso a este maestro del fútbol. Se lo merece. Gracias, profe, por estar aquí. Sí, ahora sí lo más breve para despedirnos, porque ya el productor, el el señor... cariño que me han demostrado, que a lo largo de tantos años de mi vida deportiva, tengo que reconocer, el deporte engrandece, el deporte une. El fútbol ha sido, como dijo Carlos Sevilla, el fútbol ha sido el que ha sacado sonrisas al país de la amargura, de la tristeza, de todo lo que ha pasado a nivel nacional. El fútbol ha hecho un abrazo nacional. Lo único que les puedo manifestar es, si algún momento ustedes desean todas las reglamentaciones o todos los estatutos que se aprobaron, dónde está el derecho del trabajador, los cumplimientos, en fin, yo les podría dejar a la orden de ustedes. Gracias, para que puedan lo vamos a revisar. molestar. Y cada vez, ojalá Dios me dé Así salud va a y ser, vida así va a para ser. verle en Así el va a ser. sitio que tiene que estar el entrenador, el director Gracias. técnico y el preparador físico ecuatoriano. Nos estimula muchísimo. Bueno, ahora sí, una feliz Navidad, un feliz año nuevo a nombre de todos los técnicos ecuatorianos de esta familia que hoy está fuerte, que hoy está firme y que está unida. Vamos a disfrutar una cena que don Juan Fernando López, productor, nos ofreció hace un tiempo atrás, aquí en Rincón La Ronda Restaurant. Gracias a la Academia de Fútbol JPA por hacer realidad este proyecto. Feliz Navidad, feliz año nuevo.